Existen muchas aves que pueden englobar ciertos lugares, pero eso depende mucho del criterio de cada quien. Algunas son coloridas, otras majestuosas, intimidantes, enormes o grandes cazadores. Esto va en función de su evolución, por lo que su morfología refleja que también están adaptados. En lo personal hay un ave que puede englobar a los países americanos que tienen porciones selváticas, y esos son los tucanes, aves que son muy llamativas por la prolongación de su pico y los colores que tienen en ellos, y el tucán por excelencia y que todos tienen en mente es el tucán toco. Esta especie se encuentra en algunos países de Sudamérica. Su principal distribución se encuentra de Brasil a Bolivia, Paraguay y Argentina. De ahí tiene poblaciones más fragmentadas en las Guyanas y Surinam, encontrándose en porciones boscosas con una humedad relativamente baja, que rodean los ríos y cuerpos de agua, posicionándose en praderas, selvas, pero evitan entrar en las profundidades del Amazonas, llegando a instalarse a altitudes de 1700 metros sobre el nivel del mar, pero principalmente es una especie de tierras bajas. Estos forman su propia familia, los rafastos, aves que se caracterizan por el crecimiento de un enorme pico, el cual es muy alargado y voluminoso. De esta especie se le reconocen dos subespecies. Esta es la especie reconocida de tucanes más grande del mundo. Llegan a una longitud de 50 a 60 centímetros, tomando en cuenta su pico, el cual llega a tener una distancia de 15 a 23 centímetros, siendo el animal con el pico más alargado del mundo en proporción a su cuerpo, con una superficie de 30 a 50% de su totalidad, pero también puede ser debatible, ya que algunos colibríes lo pueden superar en longitud, mientras que su peso en general es de 500 a 800 gramos. Su pico tiene un color muy llamativo. Estos tienen un degradado de amarillo a naranja con la punta del pico de color negro. Lo mismo ocurre en su base. Su garganta tiene un plumaje con tonos blanquecinos y alrededor de sus ojos un color anaranjado muy similar al pico, mientras el resto de su cuerpo y cabeza está emplumado por una tonalidad negra. Aunque su pico dé la apariencia de ser muy pesado, no lo es. Está compuesto de hueso, pero es principalmente poroso, y está recubierto por tejido queratinoso. Su función aún no queda muy clara. Algunos han resaltado que puede servir como atractivo sexual, entre ellos el célebre Charles Darwin, pero llega a ser algo debatible, ya que ambos sexos tienen un crecimiento muy similar en comparación a su tamaño. Otra función es la de alimentarse, cosa que también puede poner en duda, ya que su pico no tiene una función para triturar su alimento. Una teoría que se me ocurre es que esta prolongación les permite acercarse a su alimento sin la necesidad de ponerse en riesgo de depredadores como serpientes, felinos, aves rapaces, y por lo llamativo que logra ser su pico, el ataque se centre más en él y no en puntos vitales como la cabeza o el cuello, sumado que tiene un principio muy similar a las orejas de los elefantes. Debido a que esta porción cuenta con una irrigación muy amplia, le permite enfriar su cuerpo cuando están acalorados, ya que elimina un 30-60% de su calor. En su interior, casi imperceptible, está una lengua que tiene la misma longitud. Sus ojos tienen un color azul, que puede ser confundido por el iris, pero esto es una porción dérmica que cubre una porción de su globo ocular. Sus pies son muy similares a los citácidos, tienen 2 dígitos en dirección craneal y los otros 2 en caudal. Su dimorfismo sexual es complicado de determinar, ya que los machos son más grandes que las hembras, pero uno requiere de compararlos para poder determinar su sexo, donde muchas veces se requiere de efectuar una laparoscopía. Son aves muy sociales y viven en bandadas, comprendiendo grupos de 6 especímenes en promedio, siendo diurnos donde interactúan de forma diversa, ya sea volando a lugares en conjunto o a recurrir al acicalamiento. Además sirve como protección al estar en un grupo. Presentan rangos muy amplios debido a su alimentación, lo que provoca que su territorio sea muy complicado de definir. Pasan el mayor tiempo en los árboles, de hecho pueden escalar con gran pericia por la conformación de sus pies. Rara vez caminan en el suelo y por lo general se desplazan volando. Su comunicación se rige por sonidos. Ellos son animales muy comunicativos entre sí, llegando a pronunciarse por una gran cantidad de formas de expresarse sonoramente, sumado que el contacto físico le permite crear vínculos, mientras la vista es la forma principal de obtener información de su entorno, teniendo una visión a color que le ayuda a determinar condiciones, alimentos y posibles depredadores. Esta especie es principalmente frugívora. Este es el principal motivo por el que se movilizan en las extensiones, ya que los frutos tienden a ser estacionales. Estos obtienen su alimento por medio del pico y lo arrancan con la punta,
para después deglutirlo tal cual. Esto lo logran ya que la lengua no se utiliza para tragar y retroceden la cabeza creando un ángulo de 90 grados alzando el pico y dejando que su alimento entre a su aparato digestivo por gravedad. En menor cantidad llegan a consumir seres vivos como insectos, reptiles y huevos de otras aves. De hecho, una de sus presas son las crías de la guacamaya azul. Para tomar agua sumergen su pico y lo succionan con la lengua. Esta actividad puede ser algo esporádica, ya que su dieta les aporta gran parte de ella, por lo que es raro verlos beber. Estas aves tienen una temporada de reproducción y sucede en primavera del hemisferio sur. Se ha estudiado que tienen hábitos monógamos, pero esto aún sigue en estudio. Como forma de cortejo recolectan fruta y la arrojan hacia su pareja, para después ocurre el coito. Ellos hacen sus nidos en hoyos de árboles por lo general, pero dependen de que otras especies lo realice ya que no cuentan con la facultad de hacerlo. También usan hoyos de tierra o cualquier lugar para dicho fin. La hembra ovoposita de 2 a 4 huevos, donde ambos padres se turnan para la incubación, mientras el otro se alimenta y le lleva comida a su pareja, mientras los cuidan. Pasan por un periodo de 18 días en lo que eclosionan las crías, naciendo sin plumas pero con sus característicos picos, los cuales le crecerán conforme van creciendo, cosa que les toma de 6 a 8 semanas. Los padres les llevan semillas para su consumo, ya que algunas frutas son demasiado grandes para que las traguen. Pasando las 8 semanas, estos comenzarán a salir y aprenderán a volar por medio de imitación. Ya siendo independientes, estos llegan a moverse a otras parvadas o a formar una propia, entrando a la madurez sexual entre los 3 a los 4 años, reproduciéndose una vez al año. Su promedio de vida en estado silvestre es de 20 años. Sus picos les ayuda para camuflajearse con el entorno, ya que esos colores pueden aparentar ser frutas, aunque con esto son presa de los depredadores de la zona, sobre todo serpientes y coatís, que comparten hábitos similares al ser arborícolas. Ellos se pueden defender con sus picos al dar golpes o picar, cosa que tiende a ser eficaz. En estado de cautiverio llegan a vivir 18 años. Se ha estudiado que este promedio menor se debe a su dieta, ya que se les proporciona fruta, pero al no ser de su región natural, tienden a acumular hierro en el hígado, lo que a largo plazo les resulta fatal, ya que son sensibles a la hemocromatosis. Mientras que en los zoológicos y acuarios tienden a ser animales que atraen mucho a las personas por su colorido pico. Esta especie se encuentra bajo el rango de preocupación menor. Sus principales problemas son el tráfico ilegal, ya que al ser especímenes muy vistosos, se les busca para tenerlos como mascotas, siendo que está prohibida su comercialización a no ser que provengan de especímenes criados en cautiverio y registrados ante la ley. Aparte, la deforestación tiende a causarle problemas ya que dependen directamente de los árboles. Su rol en el ecosistema es muy particular, ya que ellos esparcen la mayor cantidad de semillas y por ello muchos árboles frutales tienen la distribución que tienen. Esto da hogar y alimento a otras especies, sumado que el ser humano obtiene frutas y madera. Solo hay que recordar que para mantener las zonas es necesario un plan de reforestación para que su hábitat se vea lo menos afectado. Además son un atractivo muy importante para el ecoturismo, atrayendo a muchos visitantes solo para verlos de cerca, siendo una especie más que deja una derrama económica en este tipo de economía. De los picos más característicos de las aves, este seguro es uno de los más emblemáticos, un ave que representa lo exótico que puede ser la selva de Sudamérica. Eso es el tucán toco. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes. Y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!